Soy el pastor Juan José Gil. Hay algunas consideraciones que son muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de preparación para el tiempo final o para el tiempo del fin. Tenemos que tener en cuenta que la meta más importante no es solamente pensar en cómo lo vamos a hacer para sobrevivir o pensar en cómo vamos a escapar de la persecución, por ejemplo, que por supuesto es importante y Jesús lo tuvo en cuenta. Por eso él dijo que huyéramos, por ejemplo, a los montes, o que la iglesia huiría al desierto, nos dice en Apocalipsis. Ya sabemos estas cosas que tenían que suceder y suceden, no solamente en el tiempo del fin, sino también a lo largo de otros periodos de la historia. Han sucedido y seguirán sucediendo, como lo hacen hoy en muchos países. Ahora, cuando hablamos de preparación, tenemos que pensar también en que tendremos que estar de pie delante del Hijo del Hombre, es decir, tenemos que rendirle cuentas a Dios de todas las cosas que han estado pasando en nuestra vida, de lo que hemos decidido, hemos hecho. Siempre Jesús va a tener en cuenta las obras. Muchas veces nuestras palabras pueden cambiar, es decir, hoy puedo decir una cosa y mañana, por lo que sea, me viene un pensamiento que considero que es mejor y cambio de opinión. Esto podría pasar, de hecho, es bastante común en el género humano. Así que las palabras no siempre son la mejor forma de medir la condición humana, sino principalmente son los hechos. Ahora, ¿cómo son nuestros hechos? Podemos presentarnos delante del Señor. Él podría venir ahora mismo y encontrarnos como esa novia, limpia, pura, emblanquecida, sin manchas, sin arrugas, como dice Pablo en Efesios 5. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en consideración, que la preparación no es solamente para atravesar el periodo del anticristo, el periodo del gobierno mundial, el periodo de la gran persecución que sabemos que viene, es también principalmente para presentarnos delante de nuestro Señor, como esa iglesia, le podemos llamar remanente, por supuesto, y lo será, pero que ha entendido que no hay nada más importante que agradar a Dios, no hay nada más importante que amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro Señor Jesucristo como el esposo que es, como el Rey de Reyes que es, como el Hijo de Dios. De hecho, la Biblia nos lo deja claro que Él es Dios, él estaba en el principio con Dios, nos dice el Evangelio de Juan, y Él era Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de purificarnos, limpiarnos. Cada uno sabe las debilidades que tiene, cada uno sabe los problemas que acarrea, las cosas que no ha superado, las cosas que tienen que ser cambiadas para la eternidad, para estar delante de Dios con una convicción clara de que toda nuestra vida, todo nuestro corazón fue entregado a Él. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2 de la carta a Tito, dice que la misericordia de Dios es la que se ha manifestado a los hombres para que, renunciando a la impiedad, renunciando a las cosas mundanas, esto es lo que dice, podamos vivir para Él una vida santa, podamos vivir en su gracia, podamos vivir la condición en la que Jesús nos mostró que deberíamos de vivir. Por tanto, el buscar, el agradar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, el hacer en todo su voluntad, es quizá la asignatura, la última asignatura que nos quede pendiente. ¿La estamos trabajando? ¿Son nuestros actos suficientemente claros? Exponen la realidad profunda de nuestro ser y se puede manifestar en nuestros actos, que estamos realmente convencidos de que somos de Cristo y debemos de vivir
para Él, que Él es nuestro destino, Él es el alfa y el omega, el principio del fin, el principio y el fin, Él es nuestro destino. Es eso lo que está en nuestro corazón, que todo lo que podamos vivir aquí, que el mundo nos ofrezca, no tiene ninguna importancia ni relevancia, más bien redundará en nuestro beneficio si aprendemos a renunciar a esas cosas y aprendemos a ponerlo todo bajo su control, toda nuestra vida. Eso incluye nuestra economía, nuestra salud, nuestra posición, quizá porque tengamos una posición social. Sea por lo que sea, todos tenemos cosas que tenemos que entregar al Señor y tenemos que hacerlo. Esa es la preparación para mí más importante. ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos realmente, podemos decir, lo ven los ángeles, lo ve el enemigo, lo ve el mundo. Los testigos que están a nuestro alrededor pueden declarar que tú y yo tenemos una vida realmente entregada al Señor. O cuando vienen las tentaciones del mundo, enseguida sucumbimos y dejamos que sea nuestra carne, nuestra mente, nuestros razonamientos, nuestros deseos, todo eso se convierta en motivaciones erróneas que nos aparten o que nos estén apartando de agradar a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Mira, en Daniel, en el capítulo 11, sabemos que nos habla del tiempo final, como gran parte del libro de Daniel. Ahí nos está diciendo también algo que considero muy importante. En el capítulo 11, en el versículo 32, acaba así el versículo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto significa que hay un pueblo que conoce la voluntad de Dios, que conoce de verdad a Dios y que al conocerlo tiene firmeza, seguridad para poder avanzar en medio de las pruebas. Esto es tremendamente importante porque es el conocimiento profundo de quién es Dios y por qué tenemos que amarle, por qué tenemos que servirle, respetarle, por qué tenemos que hacer su voluntad. Eso es tremendamente importante. Pero ahora fíjate lo que dice en el versículo 35, nos está diciendo que muchos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos, porque Dios ha puesto todavía un plazo para eso. Esto significa que no importa lo que hayamos aprendido, no importa lo que sea nuestra posición, lo que podamos llegar a pensar de nosotros mismos u otros lleguen a pensar de nosotros mismos. Lo más importante es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y lo más importante, por supuesto, es que estemos delante de Él con un corazón sincero, abierto totalmente a Él, humillados, sometidos, con nuestra voluntad completamente volcada a la suya. Queremos que se haga su voluntad en nuestra vida. Así que no quiero tomar más tiempo porque estoy un poco afónico, pero solamente quería dejar este mensaje que considero que es tremendamente importante para todos nosotros. Cuando hablamos de preparación, acordémonos de que hay un factor que es el más importante, que es el factor espíritu, nuestro espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios? Para que no nos llevemos a engaño, para que consideremos nuestros pasos, para que nos demos cuenta de para qué hemos sido elegidos, para qué estamos en este mundo, hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere llevar Dios. Y nos damos cuenta de que el futuro que Dios ha puesto delante nuestro es lo realmente importante. Y si estamos con esto en mente, sabiendo que hemos sido escogidos para el Señor, entonces podremos cumplir la misión, el cometido de prepararnos en profundidad. Bueno, solamente quería dejaros esa reflexión. Que el Señor os bendiga.